Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Igual que en los negocios, Dios tiene su existencia, un libro donde lleva su contabilidad. Él sabe si has ganado, Él sabe si has perdido, no apunta nada falso en su totalidad. Por eso es que te digo que hagas un balance, no tienes más remedio que hacer su voluntad. Y aquí está el rendimiento, Dios te ama al 100%, te lleva en la balanza en su totalidad. Si quieres ser sincero de todo corazón, confiesa tus pecados, de Dios tendrás perdón. Serás emblanquecido por tu sangre carmesí y por su grande amor tendrás perdón allí. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los diversos medios que es transmitido este servicio. Y un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues, para compartir la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios para con todos los hombres. Entonces, en este caso, quisiera, estoy agradecido verdaderamente de parte del Señor que nos permite y nos da esta oportunidad de ser de ayuda a aquel que realmente ha perdido su camino, y no porque yo los pueda guiar exactamente, sino que es el Espíritu de Dios por medio de su palabra, que es expuesta a través de mí. Entonces, en este caso, Dios va a tomar lo que es su palabra y los va a guiar a ustedes a toda verdad. Entonces, en este caso, bueno, es muy importante que nosotros, para el tiempo en que estamos viviendo, conozcamos el propósito por el cual fuimos creados, debido a que nosotros vivimos una condición en la cual nosotros
no debimos vivir en principio. O sea, no fuimos creados para vivir en una condición de pecado, haciendo pecado. No fuimos creados para eso. Esto pasó a causa del pecado de Adán y Eva y que nacimos en esta condición de pecado. Fuimos formados de maldad, nacimos en pecado y hablando mentiras, nacimos en el mundo, venimos al mundo hablando mentiras y esta no es la condición en la cual realmente debimos nacer. Pero a causa de que el pecado entró en el Edén, esto es lo que ha pasado. Por eso es que como no vivimos en condiciones óptimas, o sea, o en las condiciones correctas en realidad, entonces Dios, por su gracia y misericordia, a través de lo que hizo, Él mismo se manifestó haciéndose carne, Él mismo a través de Jesucristo, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estableció una manera, una vía para nosotros reconciliarnos con Dios y volver a nuestra posición original. Porque básicamente como el pez fue creado para vivir en el agua, si ese pez sale del agua, intentando vivir fuera del agua, ese pez va a sentir tal incomodidad al entorno de que eso le causará la muerte, porque no es su entorno. Entonces, en este caso, así el hombre y la mujer no fueron creados por Dios, o sea, el hombre no fue creado por Dios para vivir un entorno como este, de pecado, sino que fue creado para vivir un entorno de santidad. Y por cuanto nació y vive un entorno en el cual, o para el cual no fue creado, distinto a su propósito, entonces muere. O sea que nosotros nacimos muertos por causa del mundo en la condición en la cual está. Porque en este mundo, en la condición en la cual está de pecado, nadie puede vivir. Por lo tanto, por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nacimos en esa condición. Nacimos básicamente muertos porque nacimos en un entorno diferente para el cual fuimos creados. Nosotros nacimos, como les decía, para vivir un entorno de santidad, un entorno contrario a pecado y en el cual Dios habita. Dios es 3 veces santo y la manera de llegarnos a Él es en santidad. Por eso no hay otra manera, no hay otra vía. Entonces Dios quiere que nosotros, o sea, el hombre y la mujer se dé cuenta de estas cosas, de que no nacimos para vivir una condición de pecado. Porque si vivimos en esa condición de pecado, estamos muertos. Entonces Dios quiere trasladarnos al reino de su amado Hijo. Es decir, trasladarnos al reino en el cual Jesús está y en el cual aún en los días de su carne estuvo, porque aunque él lo podían ver como un ser humano, él vivía en un entorno espiritual. Por eso él decía, el reino de los cielos entre vosotros está. O sea, en realidad, claro, no sé si fue Jesús exactamente que dijo esto, pero básicamente eso es lo que nos dice la palabra. El reino de los cielos entre nosotros está, y se refería precisamente a Jesús. Porque el dominio de Dios estaba en un hombre en ese entonces. El Espíritu, que es Dios, dominaba en un hombre. O sea que quien domina los cielos dominaba en un hombre. Por lo tanto, el dominio de Dios estaba en la tierra. Y es lo que Dios quiere, que eso pase de nuevo. Por lo tanto, es necesario que nuestros ojos sean abiertos a esto. Entonces, bueno, esperamos que el Señor en su gracia sea con nosotros una vez más, nos revele su palabra. Quisiera leer otra vez Mateo capítulo 16, versículo 13
al 19. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Ahora vamos a abrir San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, básicamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Saltemos ahora al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hasta allí. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de involucrarnos en los negocios tuyos, Señor. Que Padre Celestial, todo lo que tenga que ver contigo es eterno y es duradero y es permanente, no así las cosas del mundo, Señor. Por lo tanto, tú dijiste: cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Padre Celestial, sabemos esto, y Padre Celestial, queremos, Señor, vivir en esa condición, Padre Celestial, en esa condición eterna para la cual fuimos creados, viviendo y haciendo las cosas, Señor, que son conforme a tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra es nuestra delicia, es lo que verdaderamente satisface, Señor, porque si hay algo bueno, viene por tu palabra, Señor, o a través de tu palabra, porque cuando nosotros creemos lo que tú dijiste, tú, que eres Espíritu, que tú eres el Espíritu Santo, vivificas y cumples las promesas que tú nos has dado en tu palabra, Señor, y haces que nosotros seamos beneficiarios de tu palabra, Señor, después de haberla creído. Padre Celestial, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que necesitamos saber, Señor, y por eso, Padre Celestial, queremos que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor. No estamos hablando de las cosas o de un conocimiento vano simplemente para ser unos intelectuales más, que conozcamos el misterio del mundo o del universo y de todo lo que tú has creado. No, Padre Celestial, lo que queremos, Señor, es que tú nos muestres, Señor, cómo, Señor, nosotros llegar a nuestra condición original, Señor. Porque sabemos que esto es un camino, es un proceso. No es como una varita mágica que inmediatamente nos convierte o nos hace ya maduros, o que nos da tu carácter, porque realmente carácter es un don, es una vida vivida conforme a tu palabra, es una vida de sufrimiento.
Padre Celestial, porque debemos renunciar a nuestros deseos que muchas veces son contrarios a tu voluntad, o que simplemente esos deseos quieren, Padre Celestial, hacernos desesperar, pero debemos colocar todos nuestros deseos en ti para que se haga tu voluntad y en tu tiempo tú nos des lo perfecto, Señor. Padre Celestial, es una vida, Padre Celestial, así como la que vivió Jesús, que por lo que padeció aprendió la obediencia, Señor. Padre Celestial, es una vida a la cual estamos llamados a vivir, Señor. Y en ese proceso, en ese vivir diario, Señor, conforme a tu palabra, tú nos, Padre Celestial, nos colocaría en el nivel, nos llevarías al nivel en el cual debemos estar, una condición completamente restaurada, una madurez espiritual, Señor. Por eso, Padre Celestial, queremos que tú obres en nosotros tu plan perfecto, Señor, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra, Señor, y que seas tú, Señor, perfeccionándonos, Señor, porque nosotros no entendemos, no sabemos lo que nos conviene. Tú eres el que lo sabe, Señor, y tú, Padre Celestial, eres el único que nos los puede revelar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para que nosotros sepamos lo que debemos hacer, de qué manera, Señor, allegarnos a ti, Padre Celestial, de qué manera debemos disponer nuestros corazones, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, para que tú seas perfeccionando tu obra en nosotros y dándonos los últimos toques finales, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia, sea tu presencia propicia en nuestras vidas, Señor, para guiarnos en el camino, Señor, porque vana es la ayuda del hombre, Señor. Por eso en este momento, en esta hora, Señor, te invocamos, Señor, para que te hagas presente, Señor, para guiar nuestros pasos, nuestras vidas, a través de la revelación que es solo por el Espíritu Santo, para que nos revele, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Y Padre Celestial, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, a obedecer, Señor, porque un corazón contrito y humillado, Señor, tú no despreciarás, oh Dios. Padre Celestial, te pedimos estas cosas. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia, y aparte del ser de mí, sea tu presencia una vez más, Señor, manifestada, Señor, en nuestras vidas, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas, te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad queremos continuar con lo que habíamos hablado, el subtítulo que tomamos en otra ocasión. El Verbo se hizo carne, y sabemos que el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ese es tema principal que lo hemos llevado conforme a la dirección que el Señor nos ha dado, y tomamos distintos enfoques conforme al Señor nos dirija. Y bueno, en esta oportunidad quisiera hablarle desde este enfoque: el Verbo se hizo carne. En la otra oportunidad estaba estableciendo básicamente bases, y bueno, ahora vamos a ir más al punto de lo que es este tema: el Verbo se hizo carne. Bueno, estábamos hablando en la otra oportunidad de lo que de Mateo capítulo 16, y vimos las tremendas cosas que Dios nos pudo mostrar en esta escritura. Mateo capítulo 16 habla Jesús. Empieza en el versículo 13 y les pregunta: ¿quién dice los hombres que el Hijo del Hombre? Y ellos, los discípulos le decían: bueno, uno es el Bautista, otro es Elías, otro es Jeremías, algunos de los profetas. Ellos creen eso. Entonces Jesús les preguntó: ¿vosotros quién decís que soy yo? Entonces ellos le respondieron, bueno, ellos no. En este caso, cuando Jesús le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro fue el único que le respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dio una respuesta a la pregunta de Jesús. Jesús da a entender por los versículos siguientes que es una respuesta acertada, pero no tanto se enfatiza en eso, sino más bien en el por qué Pedro
¿Por qué Pedro dio una respuesta tan acertada? La razón por la cual Pedro pudo decir exactamente o responder exactamente y de una manera verdadera a la pregunta de Jesús. En el versículo 17, Jesús dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo la razón por la cual él dio esa respuesta tan acertada. Es porque el Padre que está en los cielos, Él les dio a conocer estas cosas. Esto no vino por medios humanos, carne ni sangre. Es decir, nadie se lo dijo a Pedro, ni siquiera a Jesús que estaba allí. Jesús, carne y sangre. Jesús no se lo dijo. Jesús estaba en carne y sangre, pero Él no se lo dijo. Esta revelación vino del Padre, que es por el Espíritu. O sea, porque dio Espíritu. Entonces en el versículo 18 dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habíamos dicho de que en este caso, si el punto principal de Jesús, o de lo que Jesús estaba hablando, era la razón por la cual Pedro dio una respuesta tan acertada, verdadera, perfecta. ¿Por qué dio Pedro esta respuesta verdadera? Jesús dijo, fue porque Dios, que es espíritu, te lo ha revelado espiritualmente. O sea, la revelación espiritual. Y sobre esta roca, es decir, sobre la revelación que es dada por el Espíritu, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, esta va a ser la base ahora de la iglesia. Al igual que como pasó con Pedro, eso fue un tipo. En menor escala de lo que iba a pasar a gran escala con la iglesia. Ahora la iglesia iba a tener como base y apoyo la revelación que es dada por el Espíritu de Dios, y esto era lo que iba a fundamentar a la iglesia. Eso fue lo que dijo Jesús, porque ustedes pidan a Dios revelación y verán claramente lo que le estoy diciendo. Dios se lo va a dar a entender y se lo va a mostrar como es. Recuerden, si yo digo algo, posiblemente lo digo por dos razones, porque yo creo eso en base a lo que he visto y he comprobado por mí mismo, o por lo que alguien me dijo. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un cuarto encerrado. Entonces, alguien entra y me dice, el cielo se ve nublado, va a llover. Entonces, yo decido creerle a esa persona. Ahora, llega otra persona y entonces yo le digo, parece que va a llover porque el cielo está nublado. Ahora, la razón por la cual yo lo digo no es porque a mí me consta, es porque aquella persona, la cual es creíble para mí, aquella persona me lo dijo y esa persona es confiable. Entonces yo tengo como base para lo que dije a esa persona. Sí, porque fulano de tal me lo dijo. Fulano de tal me dijo que el cielo está nublado y que va a llover. Ahora, eso yo lo digo yo me apoyo en la persona que lo vio y que dedujo eso. Y por eso yo digo, va a llover. El cielo está nublado, va a llover. Pero mi apoyo es esa persona. Ahora, lo otro sería que yo mismo, o sea, por mí mismo, yo salgo de este lugar y voy afuera y veo el cielo. Y entonces veo que está nublado y sí, me doy cuenta que va a llover. Entonces, si luego yo hablo con otra persona y le digo, va a llover,
porque yo vi que el cielo está nublado y es probable que llueva, o sea, que va a llover. Ahora, fíjense, yo usé dos bases. Una es por mí mismo. Otra es, en el primer ejemplo, mi base es la persona, que para mí es confiable y que no es una persona que está acostumbrada a mentir y por eso le creo. Entonces, lo que yo digo, y hasta si lo extendemos o hago, está basado en lo que yo pienso o lo que yo he visto, porque yo podría creer que es así y yo lo hago así y lo digo así. O podría ser influenciado por otro y por eso es que lo hago así. Para todo lo que hacemos o decimos, normalmente tenemos una base y esa base es nuestro fundamento. Tenemos un apoyo de a dónde apoyarnos. ¿Por qué tú dices esas cosas? Entonces uno explica, uno da la razón por la cual uno piensa eso. La razón o el argumento que uno da es en lo que uno se apoya. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Pedro estaba apoyado en la inspiración que recibió del Espíritu de Dios, el cual le reveló y le dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa era la base de Pedro. Básicamente, Pedro recibió una inspiración de Dios y por eso fue que él dijo esto. No fue un pensamiento propio de Pedro o de alguien más o algo que alguien más le dijo. No, carne ni sangre tuvo que ver con esto. Eso fue Dios mismo que le dijo a Pedro esto y por eso es que Pedro lo dijo. Ahora Jesús dice, esta va a ser la base de la iglesia. La iglesia no se va a basar en lo que alguien más diga. La iglesia se va a basar en esa experiencia personal que va a recibir con el Espíritu Santo cuando Él le revele lo que debe hacer o decir. ¿De qué manera debe comportarse? Que básicamente es lo mismo. Esta va a ser la base, esta va a ser el apoyo de la iglesia. Así como en Pedro, la iglesia no va a hacer nada por sí misma, sino que va a tener como base el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Va a tener como base el Espíritu, que es Dios, para que le dé a conocer las cosas que debe hacer o decir. Esta es la roca, este es el fundamento de la iglesia. Roca, en este caso se hace alusión al fundamento. Y en esta, esta roca va a servir de fundamento para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Por supuesto, la iglesia todavía no se ha manifestado, porque ella se manifestó fue en Pentecostés, después que Jesucristo hizo el sacrificio y Él resucitó y Él se derramó en su iglesia. Ahí nació la iglesia, en Pentecostés. Y esta iglesia iba a estar basada no en el dicho de alguien más. Esta iglesia iba a estar basada y fundamentada en el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes van a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ustedes sean verdaderos testigos. Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Ustedes me sean testigos. A partir de allí es que ustedes van a ser testigos. Ustedes no van a salir todavía. Esperen hasta que sean testigos. Porque si no, ellos iban a salir y iban a hablar en base a lo que habían oído de Jesús en el tiempo en que estuvieron con Él. Pero esto no le iba a ser suficiente. Porque ellos, esto no iba a ser suficiente fundamento. ¿Por qué? Porque cualquier viento doctrinal podía moverlos a ellos. ¿Qué es lo que le iba a dar seguridad? Es que ellos verdaderamente fueran testigos de las cosas que vio Jesús y experimentó Jesús. Que ellos experimenten de lo mismo y entonces ellos ahora iban a hablar no porque Jesús se los dijo solamente, sino porque ellos también experimentaron lo mismo que Jesús. Porque ahora el Espíritu que moraba en Jesús iba a morar en ellos. Entonces ellos iban a ser verdaderamente testigos. Ahora ellos no se les iba a decir, no, creo que eso no es así. Es esto.
Entonces si somos verdaderos testigos, uno dice, no, yo lo vi. Yo estuve allí en ese momento. Esta es la verdad. Eso es lo que nos da seguridad cuando somos verdaderos testigos de algo. Y esto es a través del Espíritu Santo. O sea que en este caso, el fundamento ni siquiera es una revelación parcial de quién es Dios o de una parte de la palabra. No, el fundamento es el Espíritu Santo para la iglesia, para el individuo. ¿Por qué? Pedro, después de haber recibido esta revelación, Pedro, sin haber recibido el Espíritu Santo, negó a Jesús. Se vio que no tenía fundamento. Estos discípulos también en una ocasión dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, por eso que ustedes están diciendo esas cosas, o sea, en mis palabras. Ahora, porque de nada nos sirve que recibamos revelaciones sin tener el Espíritu Santo, porque podemos recibir revelación de Dios como revelación del diablo. El diablo también revela, personifica esto, imita esto y nos hace creer que es algo de parte de Dios cuando no lo es. Entonces, ¿cómo saber que lo que hemos recibido es de Dios? ¿Cómo tener esa seguridad que estamos en la verdad? Jesús dijo, y el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea que esta es la única manera. San Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu de verdad, Él es el que los va a guiar a toda verdad. Es la única manera de no permanecer en el engaño. Si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, nosotros no vamos a permanecer en el engaño, sino que nosotros vamos a ir hacia la verdad, porque el Espíritu Santo, que es nuestra base, nuestro fundamento, Él nos va a mostrar la verdad y nos va a decir cuándo algo es del diablo y cuándo algo es de Dios verdaderamente. Ese es el fundamento. De nada nos sirve, como les digo, recibir revelación de Dios sin tener el Espíritu de Dios. Porque entonces también podemos recibir revelación de Dios y ni siquiera darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente fundamenta a la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, cuando realmente entramos al reino de Dios y su justicia por el nuevo nacimiento, cuando recibimos la vida, que es el Espíritu Santo, la vida eterna de Dios. No hay otra vida. No hay otra vida que Dios ha prometido. Es la vida eterna. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos vida. Y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces ya nuestras inclinaciones no van a ser de la tierra, sino que nuestras inclinaciones van a ser celestiales, para buscar las cosas celestiales. Entonces, nacemos como unas criaturas del reino, nuevas criaturas del reino, para luego, habiendo nacido como niños espirituales, nadie nace siendo adulto, también se aplica en lo espiritual. Nacemos siendo niños, pero ahora, nacidos por el Espíritu de Dios, ahora el Espíritu de Dios nos va a guiar como sus hijos, y nos va a instruir en muchas de las cosas que necesitamos saber y vamos a crecer hasta un punto de llegar a la madurez. Ahora, de esta manera es que el Señor nos va a guiar cuando nosotros recibamos de su Espíritu. Entonces vamos a estar sólidos. Aquel que tenga el Espíritu Santo tiene el sello de Dios. Usted no se va a perder, usted no va a ser llevado por el diablo. No, este va a permanecer en la verdad porque Dios ha dicho que el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad y es así. Esta es la base. De esta manera es que sabemos que estamos en lo correcto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se le fue dada una comisión a Pedro. Se le fue dada a Pedro un propósito. Se le fue dado a Pedro un trabajo, una labor que desempeñar, básicamente. Se le fue dada la autoridad de parte de Dios. Ahora,
hay algo aquí muy importante. Porque si nosotros leemos esta escritura, pensamos que estamos hablando de la revelación de quién es el Cristo o quién es Dios en su manifestación. Sí, pero también está intrínseco y está muy ligado a la identidad del creyente o miembro del cuerpo de Cristo, la identidad de la iglesia y de cada individuo. Porque aquí es donde habíamos dicho, Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro sabía que él era Pedro. Jesús sabía que él era Pedro. Los discípulos sabían que él era Pedro. Porque Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué Jesús dijo eso? En este caso, lo dice como una forma de identificarlo a él. Pero no en lo natural, porque ellos allí lo conocían. Jesús lo conocía, Pedro se conocía, por supuesto, que él se llamaba Pedro, y los discípulos también conocían a Pedro, que él se llamaba Pedro. Pero está hablando de su identificación espiritual, porque aquí ya Jesús no está hablando de nada natural. Le decía, aquí no tiene que ver nada carne y sangre, sino esto es algo espiritual. Y la iglesia va a ser fundamentada por la revelación que da el Espíritu de Dios. Pero en este caso no como una revelación parcial, sino como la revelación que el Espíritu Santo iba a dar al creyente, pero ya después de haberlo poseído. Claro, en este caso no se daba énfasis en la posesión, por cuanto todavía no había sido entregado Jesús. Jesús no había sido entregado, se había ofrecido como sacrificio y él no había entregado el Espíritu. Por lo tanto, algo que estaba allí intrínseco. Fíjese, el fundamento de la iglesia, o lo que verdaderamente fundamenta a la iglesia y la seguridad de la iglesia, la roca fuerte de la iglesia, es la roca eterna de los siglos. Es Dios mismo. Él es la roca que acompañó a Israel en su caminata y les proveyó de lo necesario, el agua. Él es el sustento del hombre, el Shaddai. Dios es nuestra roca. Si nuestro fundamento y nuestro apoyo para todo lo que hagamos y para todo lo que digamos es Dios, entonces siempre vamos a pegar en el blanco. Es decir, que si nosotros nos limitamos, como decía Jesús, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre, que nosotros no nos movemos, si nosotros no nos movemos sin que el Espíritu Santo nos dirija a movernos o nos diga que nos movamos, si nosotros no hablamos hasta que el Señor nos diga que hablemos, entonces ciertamente estaremos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y seguramente, si el Espíritu de Dios, si hablamos cuando el Espíritu de Dios nos dice que hablemos, y actuamos cuando el Espíritu de Dios nos dice que actuemos, entonces ciertamente vamos a pegar en el blanco. Este debe ser nuestro apoyo. Y si este es nuestro apoyo, la iglesia tiene un fundamento sólido y fuerte y siempre va a pegar en el blanco. Entonces, ¿por qué Pedro pegó en el blanco? Porque la respuesta no se la dieron nadie más, ninguna gente por ahí, ni los discípulos, sino que se la dio Dios mismo. Y Dios es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Dios le dio la respuesta perfecta. Por eso es que Pedro no falló en dar la respuesta correcta, porque su apoyo, aunque quizás él no lo sintió, no se dio cuenta, pero su apoyo fue el Espíritu de Dios. Este es el apoyo, esta es la base de la iglesia. Si esta es nuestra base, entonces va a haber algo aquí que también va a pasar. Si nosotros hacemos exactamente lo que Dios nos pide que hagamos,
entonces nosotros podemos cumplir y desempeñar el mismo papel que desempeñó Jesús. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. De hecho, Isaías 53, versículo 10 dice, la voluntad de Jehová fue en su mano prosperada. Es decir, que lo que Dios quería hacer, perfectamente lo hizo Jesús. Jesús fue el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús era el instrumento que Dios usaba para llevar a cabo su plan y su designio. Ahora lo que está diciendo el Señor es que ahora Pedro iba a llevar a cabo algo. No es que Pedro iba a atar lo que él quisiera, o a desatar lo que él quisiera y Dios lo iba a hacer en los cielos. No. Lo que iba a atar Pedro y lo que iba a desatar Pedro iba a ser lo que Dios le iba a ordenar que ate y lo que Dios le iba a ordenar que desate. ¿Por qué? Porque si el fundamento de Pedro es el mismo que tuvo allí como tipo el Espíritu Santo, si quien guía a Pedro es el Espíritu Santo, entonces Pedro no va a pedir por su propia cuenta o no va a hacer cosas por su propia cuenta, sino que va a hacer exactamente la voluntad de Dios. Ahí está el poder que Dios da a todos aquellos que le obedecen. Pero Dios no le va a dar su poder absoluto a alguien que para empezar todavía no ha muerto a sí mismo y que va a hacer cosas para conseguir su propio bienestar. Entonces Él destruiría el mundo. Él en vez de hacer bien, haría mal. Entonces lo que Dios quiere es hombres y mujeres sólidos, llenos del Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y Dios confirmarlo desde los cielos. Eso es lo que significa esto. A Pedro se le dio una llave, pero esta llave él la iba a poder ejercer cuando su fundamento genuinamente fuera, o en el momento en que su fundamento genuino fuera el Espíritu Santo. Porque ustedes ven que él ejerció esa llave, ejerció esa llave, usó esa llave, fue después de haber sido testigo del Espíritu Santo, cuando ahora sí se solidificó en el fundamento sólido de la roca de los siglos, del Espíritu Santo. Entonces Él dijo, arrepentíos y bautíceos de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, con seguridad plena. Porque ya no era Pedro, era Dios a través de Pedro. Entonces Pedro no iba a abrir cualquier puerta. Pedro no iba a abrir la puerta para complacerse a sí mismo o a alguien más. Pedro iba a abrir esa puerta porque Dios le había ordenado abrir esa puerta a través de su Espíritu. Por lo tanto, Dios no le va a dar una autoridad plena a alguien que no es sólido en el Espíritu Santo. Es decir, no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Aquel que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Por lo tanto, puede hacer el papel o puede servir a Dios, pero también va a servir al diablo porque no tiene el Espíritu Santo. Pero si tiene el Espíritu Santo, es seguro ese instrumento va a ser en las manos de Dios para ejecutar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, cuando le dijo, tú eres Pedro, habló de su identidad y de su propósito luego en el versículo 19 de lo que él debía hacer. Su identidad estaba intrínsecamente ligada al fundamento que él iba a recibir días después o tiempo después, cuando él iba a recibir el Espíritu Santo. Él iba a recibir ese Espíritu Santo y él iba a saber quién era él ahora y cuál era su papel a desempeñar. Por lo tanto, es como habíamos dicho, habíamos utilizado 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora fíjense en esto. Ahora vemos
por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Habla de una identidad. Un niño no sabe quién es, ni cuál es su papel desempeñar en el mundo. El padre por eso debe instruirlo, hasta que llegue a un estado de madurez y sepa qué es lo que debe hacer y por qué debe hacerlo. Una persona consciente, plena, en madurez. Seguidamente habla. Ahora vemos por un espejo oscuramente. Si nosotros nos vemos por un espejo, pero no hay luz, nos vemos oscuramente por un espejo. Quizás no logramos ver algo, si es que hay un poquito de luz y logramos ver algo allí, pero vemos oscuramente como somos. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Habla de un proceso hasta llegar a un punto en que ya vamos a conocer quiénes verdaderamente somos, pero ¿por medio de qué? Pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Conocido por quién? Por Dios. Esto es perfecto. Si yo le pregunto quién es usted, usted me va a dar la respuesta que usted cree que es la correcta. Pero otra respuesta, y más precisa y eficaz y verdadera, daría Dios con respecto a usted. ¿Quién es usted realmente? Porque Dios nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Yo puedo decir quién soy yo si alguien me pregunta. Bueno, yo, una persona que tranquila, me gusta vivir en un ambiente tranquilo y no me gustan los problemas, quiero hacer las cosas bien, he conocido al Señor y esto ha sido perfecto porque ahora sé cómo hacerlo, hacer las cosas bien. Sé que no hay otra manera de hacer las cosas bien sino haciéndola conforme a la voluntad del Señor. Básicamente esta es mi delicia porque yo sé que no va a haber consecuencias negativas para mi vida si hago las cosas bien. Aunque reciba resistencia, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Entonces, en este caso no hay otra manera, otra forma de yo sentirme verdaderamente satisfecho conmigo mismo, sino haciendo lo que a Dios le agrada. O sea, que básicamente mi felicidad está en Él. Claro, yo podría decir todo eso y parece que, oye, pero como que se conoce, pero en realidad Dios va más allá. Dios me conoce, no solamente quién soy yo, si yo soy sincero en lo que estoy diciendo o no, sino que Él sabe, en caso de que sea sincero, y en caso de que, partiendo en el caso hipotético, siendo yo hijo de Él, entonces Él sabe cuál es mi lugar dentro de su cuerpo, cuál es mi papel a desempeñar, qué es lo que yo debo hacer exactamente, para qué Dios me creó. Él sabe todo de mí, más de lo que yo sé de mí mismo. Yo sé que soy de Él, pero el hecho de que yo sé que soy de Él no implica de que sepa exactamente para qué Dios me llamó. Sé borrosamente para qué Dios me quiere y he estado procurando y esforzándome en hacer lo que Dios me está pidiendo, lo que yo sé que Él quiere que yo haga. Pero yo no puedo conformarme hasta allí porque yo no sé hasta dónde Dios quiera llevarme. ¿Cuál es su plan y propósito conmigo? ¿Cuál es mi labor a desempeñar? Dios conoce realmente quién soy yo. Ahora, si yo tengo que dar un criterio de mí mismo, entonces yo lo doy, pero muy limitado. Pero si yo, por el Espíritu Santo, llego a saber quién soy yo, sería otra cosa. Si Dios me revela, en otras palabras, quién soy yo, además de lo que yo sé, entonces eso es más perfecto. Y no solamente eso, sino que en este caso, eso me hará pegar más en el blanco porque ahora sé quién soy yo y hacia dónde debo dirigirme ahora más perfectamente. Yo creo que voy hacia allá
debo ir hacia allá, perdón. Pero quizás hacia donde yo debo ir es un poquito más hacia la izquierda o un poquito más hacia la derecha. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú vas a conocer tu verdadera identidad cuando tú realmente seas fundamentado con este Espíritu, porque si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, Él nos va a decir exactamente quiénes somos realmente nosotros. Entonces conoceré cómo fui conocido. Ya no es verme a través de mis ojos. Ya no es considerarme a mí mismo por mi propio razonamiento e intelecto. Es verme a través de los ojos de Él. Es saber quién soy a través de su conocimiento, no del mío, sino su conocimiento. Es decir, que nuestra identidad está ligada intrínsecamente a recibir el Espíritu Santo. No solamente llegamos a conocerle a Él, sino que sabemos cómo Él nos ve a nosotros y quiénes somos realmente nosotros. Jesús le dijo, tú eres Pedro. Y ahora tú debes saber la labor que debes desempeñar. Solamente así es que Pedro iba a saber cuál era su labor a desempeñar y cómo debía desempeñarla. Si su fundamento, pues el Espíritu Santo. Había un Pedro inseguro después de esto. Pero después que recibió el Espíritu Santo, porque Pedro le negó, pero después que recibió el Espíritu Santo ya no había un Pedro inseguro. Él les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él ya estaba claro, él sabía qué puerta iba a abrir en ese momento. Él sabía que lo que estaba abriendo en ese momento era la entrada al reino de los cielos que iba a ser a través del Espíritu Santo. La manera de nosotros entrar en Él es que Él entre en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo, es recibir el Espíritu Santo. De esa manera tenemos acceso a Él. De esa manera llegamos a pasar de un plano natural a estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el reino de Dios. Entonces, la manera de entrar allí seguramente, y Pedro lo sabía ahora, era por esa vía, por la vía del arrepentimiento, bautismo en su nombre, la limpieza realmente de nuestras vidas. Y esto, si lo hacemos con fe, por supuesto, hemos de recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos ha de dar el Espíritu Santo. Eso se refiere con el don del Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos posesiona, nos toma como su propiedad y ahora somos de Él. Y luego llegamos a conocerle a Él en el poder de su resurrección. Ahora llegamos a conocerle a Él y no solamente eso, sino que Él ahora nos dice quiénes somos nosotros realmente, qué papel debemos desempeñar nosotros, con qué herramientas nosotros contamos, cómo debemos proceder o cómo debemos caminar con Él. Yo le puedo decir a usted cómo debe caminar, pero ¿cómo sabe usted si yo le estoy diciendo la verdad o no? Usted debe tener esa seguridad si realmente recibe este Espíritu Santo. Si usted recibe el Espíritu Santo, usted sabrá que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, al extraño no seguirán. Pero esta manifestación, usted se manifiesta como oveja de Dios, es cuando realmente usted reconoce que es un hijo de Dios al recibir el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu de su Hijo, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es Biblia, hermanos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya hay un reconocimiento, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos para dónde vamos. Nuestra identidad está en recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a avanzar ahorita porque necesitamos entrar en algo más importante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Este es Romanos 8, versículo 15. Ya sabemos que Él es nuestro Padre. Y Gálatas capítulo 4, 6 es el que le mencioné anteriormente.
vamos a avanzar un poquito más porque hay algo más profundo aquí y era como repasando un poquito esto anterior y vamos a sustentarlo más. Dice así, Juan, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Busquen en un diccionario, busquen en Google ahí mismo, verbo. ¿Qué es el significado de verbo? El verbo es palabra. Ya vamos a ver por qué. Ajá, y la otra dice, bueno, el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, en el principio era el verbo. Verbo es palabra, pero verbo está asociado a una palabra que es logo, o sea, porque es básicamente lo mismo. Una palabra es una expresión, logo es una expresión. Básicamente una expresión, una declaración, en este caso, de un pensamiento. Es decir, que cuando usted expresa lo que piensa, eso es un logo, eso es una expresión de un pensamiento. Entonces, básicamente, la expresión de un pensamiento es una palabra. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando, en el principio del verbo era Dios queriéndose expresar. ¿Sí me entienden? En este caso quiero que lo capten y espero que Dios les revele esto a ustedes. Dios es la expresión de Dios. Y el verbo, o sea, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios expresándose. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos luego que el verbo fue Jesús. Porque si el verbo es Dios y se hizo carne, Dios y Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a avanzar. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, véanlo de esta manera perfecta. Dios, el ser eterno, existía solo, porque Él es eterno. El único que no tiene principio y fin. No había nada antes de Él. Entonces, Él estaba solo. Pero Él tenía un deseo. Él tenía un deseo. Y Él lo planificó en su mente. Y luego expresó ese deseo. Pero a diferencia de nosotros, ese deseo que Dios expresó se hizo realidad. En realidad, lo que Dios dice, eso sucede. Esa es la diferencia de nosotros. Yo puedo decir, elévate vaso, este vaso que está aquí, o esta águila que está aquí, elévate y no va a pasar nada. Pero si Dios lo dice, entonces este vaso, si Dios dice, elévate vaso, entonces esto se va a elevar. Si Dios dice, elévate águila, esa águila se va a elevar. Pero fíjense, estamos hablando de que Dios tenía un deseo y Dios lo expresó, con el fin de que este deseo se hiciera realidad. Como cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué Él dijo sea la luz? Porque Él deseó en primer lugar que esto sucediera. Luego Él lo pensó, luego Él lo habló. Y luego después de Él haberlo hablado, esto se hizo realidad.
La pregunta es que si este verbo, este pensamiento de Dios estaba en Dios, y este pensamiento está intrínsecamente ligado a Dios porque era con Dios, era Dios, el verbo en sí es eterno. Entonces, en este caso, por supuesto, estamos hablando del mismo. Ahora, fíjense, Dios expresándose. Esto básicamente es revelación y está relacionado. Porque no hay manera que usted sepa lo que yo pienso si yo no lo expreso. Si yo pienso algo, usted no sabe qué yo estoy pensando. Pero si yo lo digo, como en estos momentos lo estoy haciendo, esto le está siendo revelado a usted. Le está siendo dado a conocer a usted lo que yo estoy pensando. Ahora, claro, sería otra cosa de que si estoy hablando de la palabra del Señor, yo hablo en base a como yo lo he recibido de parte de Dios, que es perfecto, pero en mi lenguaje quizás no es suficiente y yo no tenga la suficiente educación como para expresarlo correctamente. Y por eso no es suficiente que usted me escuche en realidad, porque es necesario que Dios le revele a usted por el Espíritu lo que Él me reveló a mí, para usted conocer lo que Dios quiere decir en realidad. Yo no le puedo expresar con palabras lo que Dios quiere decir y hacer que usted entienda, no. Pero Dios sí puede hacerle entender esto a través de su Espíritu, revelándoselo. Ahora, cuando hablamos del verbo, estamos hablando del logos, porque básicamente es lo mismo, es una expresión de un pensamiento, o es la declaración de algo, es revelación, es la acción misma de la revelación. Ahora, a Dios nadie le conoció, pero este verbo que es Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él dio a conocer las intenciones de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Jesús estaba ligado a la palabra de Dios. Y Él no podía hacer algo diferente a ello. Porque Jesús mismo era la expresión, hablando de Jesús hecho carne, la expresión de Dios, de la voluntad de Dios. Porque ya Dios sabía que el hombre iba a caer, pero Dios ya había predestinado de antemano redención por medio de su sangre. Entonces, Jesús simplemente, vamos a decirlo en esta palabra, o sea, Jesús era exactamente la expresión de un deseo de Dios. Perfecto. Jesús no hizo más ni menos de lo que Dios deseó que hiciera. Porque Jesús es la expresión de Dios, del deseo de Dios. Por eso es que el verbo, el deseo de Dios, este deseo era con Dios porque es un deseo de Él. Este deseo está intrínsecamente ligado a Él, era Él. El deseo era de Él. Era el mismo, la misma persona. Jesús es la expresión del deseo de Dios. Dios quiso expresar su voluntad y dárnosla a conocer. Ahora, fíjense. Vamos a leer de nuevo Efesios 1, porque la otra vez estuvimos leyéndolo y dice así. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Precisamente las bendiciones de Dios tiene como propósito canalizarnos a que lleguemos y entremos y estemos en lugares celestiales. Por eso
esta palabra siempre lo va a guiar a usted. Todas las promesas de Dios tienen como fin llevarnos a recibir la vida de Dios y entrar en su reino. Por eso es que Jesús le dijo: escudriñad la Escritura, porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas hablan de mí. Toda la palabra de Dios apunta a llevarnos a ese lugar para tener una perfecta unidad con Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Recuerden. En este caso, si Jesús fue el deseo expresado de Dios, porque ya Dios sabía que nosotros íbamos a caer y necesitamos redención, eso quiere decir que ya Dios de antemano en su mente nos amó al punto de querer enviar un rescate por nosotros. Es decir, que Él sabía que nosotros íbamos a nacer, nos íbamos a manifestar en un tiempo determinado por Él. Pero nosotros íbamos a nacer en una condición de pecado, muertos, espiritualmente hablando, alejados de la vida de Dios. Pero Dios nos amó, y como Él sabía que íbamos a nacer en esa condición, entonces Él envió el remedio o la solución a ese problema para restaurarnos a nuestra condición original, y ese fue Jesús. Es decir, que Jesús estaba en los planes de Dios para redimirnos. Intrínsecamente, también nosotros estábamos allí, porque Jesús vino a rescatar a aquellos que se habían perdido. ¿Quiénes? Nosotros. O sea que ya Dios había pensado en nosotros desde mucho antes. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito de Dios, que fue pervertido, pero Dios nos restauró. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A través de Jesucristo nos iba a restaurar a nuestra condición original realmente, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia. O sea, Dios sabía, ya Dios predispuso eso, hacer todo lo que hizo, enviar a Jesucristo para bienestar nuestro, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Vio? Todo esto estaba en su mente. Nosotros ya estábamos en su mente, por lo tanto nosotros somos eternos porque somos parte de Él. Somos parte, porque somos parte de su voluntad, así como lo fue Jesucristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo esto es por causa de que Adán perdió todo lo que Dios le había dado, y ahora Dios lo está retornando ahora como una herencia a través de Jesucristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la vía, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo es lo que nos da la seguridad a nosotros que vamos a obtener todo lo que Dios ha prometido darnos. No lo tenemos todavía, porque no todas las cosas no han sido sujetas como Dios quiere que así sea. Pero va a llegar un momento que esto así va a ser. Y por eso Dios nos da la seguridad
y nos da el Espíritu Santo, que es la arra, es como la cuota inicial, lo que nos da la seguridad, como el anillo de bodas en la mujer. Ya esto es la señal que dice que todo lo que le pertenece al esposo es de ella. Ahora, también nos dice la Escritura en Pedro, no sé si es primera o segunda. Sí, primera, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, obviamente porque nos habíamos extraviado. Ahora, Dios tiene un propósito para usted y para mí. Vamos a eso de una vez, a ese punto principal. La voluntad de Dios fue prosperada en la mano de Jesús. O sea, todo lo que Dios quería hacer. La razón por la cual Dios envió a Jesucristo, todo se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios expresada. Si Dios dice sea la luz, eso téngalo por seguro que va a pasar. Va a ser la luz una realidad. Todo lo que Dios dice, eso va a acontecer. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, todo lo que Dios quiso que Jesús hiciera, eso hizo Jesús. Isaías 53, 10. Hermanos y hermanos, nos estamos acercando a algo crucial, algo importante. Jesús hizo su labor aquí en la tierra y lo hizo perfecto. Pero nosotros también estábamos en el pensamiento de Dios, como hijos suyos. Porque la voluntad de Dios somos nosotros. Tener hijos era su voluntad y nosotros somos la manifestación de ello. En distintos tiempos nos hemos manifestado. Nosotros somos sus hijos. Dios quiso que usted y yo naciéramos. Dios quiso que usted y yo fuéramos sus hijos, para reflejar su voluntad según su beneplácito, para con cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de un lidiar de Dios muy específico, de una voluntad de Dios muy específica. Cada uno de nosotros tenemos una labor específica que debemos desempeñar. ¿Cuál es? Sea pequeña, sea grande, debemos saberla. 1 Corintios 12 nos habla que somos miembros del cuerpo de Cristo y no todos somos iguales. Tenemos distintas funciones y son necesarias que le desempeñemos. Porque si no va a haber problema. Entonces cada uno de nosotros que somos distintos los unos de los otros, pero somos hijos de Dios, distintos porque tenemos diferentes lugares que ocupar y diferentes funciones a desempeñar. Pero todo lo hacemos según la voluntad de Dios, según lo que nos guía el Espíritu de Dios. Debemos desempeñar una función porque cada miembro de mi cuerpo natural desempeña bien cada uno su función. Ninguno debe estar ocioso. Así el cuerpo de Cristo, porque ese era el paralelismo y el ejemplo que dio Pablo. Así como el cuerpo natural, cada miembro tiene su propia función y es importante. Así nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, en el momento en que fuimos bautizados en su cuerpo, eso es 1 Corintios 12, 13 y 12, en el momento en que fuimos llenos del Espíritu Santo, entramos en su cuerpo y ahora debemos nosotros identificar cuál es nuestro lugar y nuestra función es desempeñar como individuos. Yo no le puedo decir a usted cuál es su función. Yo sé cuál es mi función, yo puedo llegar a saber cuál es mi función perfecta. Pero ahora usted sabe cuál es su posición, debe saberlo. ¿Por qué? Porque aquí cada uno tiene una función a desempeñar. Usted es la palabra de Dios. Yo soy la palabra de Dios que una vez Él expresó. Él dijo una vez
que yo iba a nacer. Isaac va a nacer y él va a hacer esto, aquello y lo otro. Hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar? Eso tiene que cumplirse. Lo que Dios dijo que iba a suceder o que tenía que suceder, tiene que suceder con respecto a mí. Toda palabra que fue dicha de mí tiene que tener cumplimiento, porque Dios lo dijo. Yo creo que así es. Yo soy de Él y lo que Él dijo con respecto a mí tiene que cumplirse. Ahí es donde está nuestra preocupación. Nuestra preocupación es por conocer misterios por allá y por acá. Nuestra mayor preocupación es conocer para qué Dios nos llamó. ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero usted debe buscarlo en oración. Quizás usted fue llamado solamente para orar, interceder por otros según lo que Dios le muestre, según los dones que operen en usted. Dios me llamó a mí a predicar su palabra, pero a veces yo no sé qué tema predicar. Entonces tengo que buscar siempre su dirección. Tengo que cumplir con mi papel, con mi labor. Y cada vez que Él me dice, mira esta persona, tú te vas a encargar de esa persona, entonces tengo que hacerlo. Así cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. Yo no sé cuál es su propósito. Quizás a algunos simplemente Dios le ha mostrado o le ha dado profecía para que esto sea ayuda para la iglesia, pero esto debe ser canalizado a través del ministerio para beneficio de cada miembro del cuerpo de Cristo o de un miembro en específico si la profecía fue específica. Yo no sé qué es lo que usted debe hacer. Usted debe saberlo. Usted debe conocer cómo fue conocido por Él. Es decir, Dios nos conoció en Él desde antes de la fundación del mundo. Porque Él dijo, va a nacer Isaac. Va a nacer Él. Él va a nacer en una condición de pecado por causa de lo que hizo Adán y Eva. Pero yo quiero que Él haga esto. ¿Qué cree usted que va a pasar? Eso va a pasar. Pero resulta ser que eso no es algo que va a pasar simplemente porque yo me quede sentado esperando que eso pase. No. No se quede allí. Porque si usted lo hace, entonces Dios va a llevarlo a una vida de mortificación tal que usted se va a tener que mover porque se mueve. Así me ha pasado a mí. Yo no quiero que de repente, quiero quedarme quieto, ya estoy cansado o algo así por el estilo. Entonces, el Señor me da un empujón y a veces los empujones tienen que ser con castigo o permitiendo ciertas cosas en mi vida. Entonces, eso me llena de ánimo y vuelvo a entrar en sintonía. Y digo, oye, ¿por qué yo había abandonado esto? Esto es lo que yo necesito hacer. Pero a veces porque nos distraemos, a veces porque no oramos lo suficiente, a veces porque no velamos lo suficiente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, usted va a cumplir ese papel, pero Dios no va a permitir que usted esté mucho tiempo sentado en la silla de predestinación. Lo que yo voy a hacer va a suceder. No. Dios va a hacer que usted se mueva por su propia cuenta. Y es mejor que se mueva antes y le pida, Señor, a mí me cuesta hacer esto, la verdad yo no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ser sincero con el Señor. Señor, esto es duro, pero ayúdame, porque yo sé que voy a hacerlo y mucha gente está dependiendo de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos y hermanas, vuelva al fundamento. El fundamento es la revelación dada por Dios a través del Espíritu Santo, pero si es que el Espíritu Santo mora en su vida, porque si no usted va a ser una veleta. Usted va a recibir revelación de Dios como revelación del diablo y se va a mover a veces a favor de Dios, a veces en contra de Dios. Esto no nos sirve. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos parte de ese verbo, parte de esa expresión del deseo de Dios.
Todo el deseo de Dios fue expresado a través de Jesús. Por eso Jesús dijo que Él venía para salvación de muchos, que lo que Dios le había dado ninguno se perdió. Todo esto Jesús habló de nosotros. Aún en la oración que Él hizo del futuro, Juan 17, porque todo el deseo de Dios estaba concentrado en Jesús. En Jesús está usted, en Jesús estaba yo, porque Jesús es la plenitud de Dios, la plenitud del pensamiento de Dios expresado. Y si usted está en el pensamiento de Dios, seguro estaba en Jesús. Juan 17, versículo 13 en adelante. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de lo que está en el presente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. O sea, me hago obediente a mí mismo. Esa es la santificación. Para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, la obediencia de Él, a través de la obediencia de Él, es que nosotros íbamos a nacer. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, ustedes pueden leerlo en sus casas, hermanos y hermanas. Si Jesús, cuando digo era en ese tiempo, cuando estuve en la tierra, la plenitud de Dios en la tierra, el verbo de Dios, todo el pensamiento de Dios, todo lo que Dios pensó y deseó, o sea, porque lo que Dios pensó fue lo que Él deseó. Deseó, pensó y luego expresó. Y ahí está Jesús. Jesús es la plenitud de ese pensamiento de Dios expresado. Ahora, si Jesús es el pensamiento de Dios expresado, nosotros estamos en Jesús. Por eso es que la iglesia en realidad nace a través de Jesús. O por medio de Jesús. Perdón. Ahora, por eso, hermanos y hermanas, cuando usted y yo escuchamos de Dios y Él se nos reveló a nuestras vidas, sabíamos que esto era lo que necesitábamos. Como decía el profeta Ya salió el sol, quizás la piedra le pega el sol y dice, oye, este sol sí está fuerte, y quizás la tierra, oye, qué calor, pero para la planta o para la semilla que espera, o sea, que beneficio este sol, dice, oye, esto es lo que yo necesitaba. O como el aguilucho, aquel huevo de águila que fue puesto en la gallina, pues para que la gallina junto con los demás huevos que ella me imagino que tenía, o no sé, ese huevo de águila lo pusieron debajo de la gallina y ese huevo nació, y bueno, ese aguilucho está en medio de ese poco de gallinas, y bueno, él intentaba hacer lo que él pensaba que su madre, o sea, él hacía lo que él veía hacer de su madre, que él pensaba que era su madre, hasta que aquella madre águila se paseó un día por allí, por ese gallinero donde él estaba, y cuando ella le gritó, él reconoció esa voz, y ella empezó a hablar con él y le dijo, no, tú no eres una gallina, tú no eres un pollo, tú eres un águila. Por eso tiene esas alas como las tiene. Esas alas son para volar muy alto, no como ellos allí. Tú no eres como ellos. Quizás él tenía miedo porque él no conocía otra cosa sino lo que había visto de las gallinas. Pero entonces allí la madre águila le decía, no, tú eres mi hijo, tú puedes hacer lo que yo hago.
nosotros somos a la imagen, fuimos creados a la imagen de Dios. Aunque esta imagen se perdió, Dios quiso restaurarla. Ahora por medio de Jesucristo, ahora debemos ser hijos de Dios, pero no solamente esto, sino manifestarnos como hijos de Dios. Probar que somos hijos de Dios, así como Jesús probó que Él era el Mesías, que Él era el prometido, que Él era el que nos iba a libertar de esta condición de pecado y que nos iba a elevar a lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto pasó, Él dio su vida como pago por nuestra condición, para libertarnos de nuestra condición de pecado y de la muerte. Luego Él resucita para que nosotros seamos resucitados juntamente con Él, porque nosotros estamos en Él, y nosotros seamos levantados juntamente con Él. Entonces, básicamente, nosotros, por medio de Jesucristo, estamos llamados a ser como Jesucristo. Que mí cree las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito, hermano y hermana? Debe preocuparse por esto. El Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Tú eres Pedro, y hablándole de su identidad espiritual, y luego le habló de su papel a desempeñar. Tú vas a tener estas llaves del reino, para abrir el reino, y yo le digo en mis palabras porque eso lo comprueba después, para abrir el reino a los gentiles. Lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque en ti va a estar ese espíritu que te dio a ti esa respuesta perfecta. Ahora Él va a morar en ti, Él te va a guiar a lo perfecto, Él te va a guiar a la verdad, y tú vas a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué Dios no nos ha dado este poder aún? ¿Porque necesitamos recibir un poder más grande? No. Ya Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo debemos dejar que crezca en nosotros, rindiendo nuestras vidas a Él. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que verdaderamente muramos a nosotros mismos, que nos olvidemos de nosotros mismos, para que ahora sí los pensamientos de Dios se encarnen en nosotros, se establezcan en nosotros, para que nosotros ahora no obremos por nuestra propia cuenta, sino que hagamos la voluntad de Dios siempre agradable y perfecta. Entonces allí, si siempre hacemos la voluntad de Dios, entonces toda la plenitud de Dios estaba en Jesús, porque Jesús hacía exactamente lo que al Padre le agradaba. Ahora, si usted y yo hacemos lo que al Padre le agrada, porque somos guiados por su Espíritu, toda la plenitud que estuvo en Jesús ahora será dada a nosotros, y nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios expresada. Ahora usted preguntará, pero el malo también está en la mente de Dios, porque Dios también sabía que el malo iba a venir. Sí, pero la diferencia es que el malo no era la voluntad de Dios. El malo no nació por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era tener hijos. Y Dios le dio a esos hijos libre albedrío. Ahora fueron sus hijos que decidieron y dieron lugar a esa nueva simiente, o esa simiente distinta de discrepancia, la simiente de la serpiente. Los que no son hijos de Dios nacieron a partir de allí, a partir de la desobediencia. No era la voluntad de Dios. Usted y yo sí somos la voluntad de Dios, porque nosotros le hemos creído a Él y nos hemos manifestado como sus hijos. Pero la voluntad de Dios nunca fue que existiera el mal. Está en su permisión, porque Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios no podía decirle al hombre, tú puedes decir lo que quieras, o el bien para tu bienestar, o el mal para tu muerte. Es lo que el Señor le dijo en el principio: de todos los árboles que ves, puedes comer, menos de este árbol, porque si no morirá. Dios no podía darle libre albedrío para luego quitárselo. O, por ejemplo, cuando Adán iba a tomar el árbol, o Eva iba a tomar el árbol de la ciencia del bien y el mal, decirle, Eva, ¿qué estás haciendo? Porque él estaría, ¿cómo se le diría?
influyendo en la decisión de Eva. O sea que prácticamente Eva no era totalmente libre de decidir. Por eso el Señor lo dejó solo en ese aspecto. O sea, su decisión iba a ser plenamente de ellos, ya sea para bien, para estar siempre con Dios, o para mal y vivir una vida separada de Dios. Es su decisión, es la mía. Fue la decisión del hombre que naciera esta otra simiente. O sea, hablándolo así, o sea, el hombre dio lugar a esto, porque Dios le dio libre albedrío al hombre. El malo no es la voluntad de Dios, ni el mal es la voluntad de Dios. Por eso usted y yo, que somos la voluntad de Dios, somos eternos. En algún momento nació el mal, pero nosotros estuvimos desde antes con Dios. Dios, lo primero que Él deseó fue y estaba relacionado con nosotros, todo lo que Él creó, y nosotros estábamos allí, lo primero que Él deseó. Eso o sea, nosotros somos ese deseo de Dios. Luego Él sabía que se iba a manifestar el mal. Ahora, nosotros somos la voluntad, el deseo de Dios expresado. Nosotros somos ese logos, o parte de ese logos que salió de Dios. Toda la plenitud del deseo de Dios nos incluida a nosotros ahí. Estuvo en Jesús la plenitud aquí en la tierra. Nosotros estamos en Jesús porque nosotros somos el deseo de Dios. Jesús mismo lo expresó. Nosotros somos parte de ese verbo. Nosotros somos parte de ese deseo de Dios. Por lo tanto, ni la muerte ni la vida, no hay nada que nos separe del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él en su amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo digo yo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos fruto del amor de Dios, de lo que Dios una vez expresó y ahora nosotros nos hemos manifestado. Así que no importa hacia dónde yo corra, a donde yo vaya, Dios va a traerme desde allí. Y yo voy a hacer exactamente y cumplir exactamente la función por la cual fue desempeñado. Pero no como alguien que se obliga, sino como alguien que sabe que eso es lo que necesita. Yo supe que lo que Dios es lo que yo necesito. Es un abismo llamando a otro abismo. Es un abismo clamando a otro abismo. Dios es lo que usted y yo necesitamos. Es por eso que, aunque el diablo se mete y de repente nos trastorne por un momento, él no va a poder mantenernos en esa condición, porque inmediatamente escucharemos la voz de Dios que nos dirá: salid en medio de ellos, pueblo mío, no seáis partícipe de sus pecados. Entonces, realmente esto es un gran privilegio. Realmente esto es un gran privilegio y esa es la razón por la cual estamos aquí. No porque nosotros elegimos elegimos servir a Dios. Fue porque Él nos escogió. Él quiso que nosotros fuésemos y por eso es que estamos aquí. Somos la voluntad de Dios expresada por cuanto le hemos recibido, hemos creído en Él y nos hemos manifestado como sus hijos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿quiénes somos realmente? Cuando el pueblo de Dios, cuando la novia de Dios llegue a saber lo que es, será un ejército invencible, pero va a llegar a hacerlo cuando en realidad nosotros busquemos al Señor en corazones contritos y humillados, cuando verdaderamente busquemos a Dios, desesperemos por esto, por saber esto, entonces el Señor se va a manifestar en nuestra vida y nos va a decir exactamente cuál es nuestra posición, qué es lo que debemos hacer.
y toda autoridad del cielo va a estar respaldándonos cuando nosotros nos paremos en el lugar del deber para hacer exactamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Esto no es obrar por nuestra propia cuenta, esto es obrar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre, lo que dijo Jesús. Y eso es lo que exactamente hemos de hacer. Con esto termino. El deseo de Dios fue un pensamiento. Ese pensamiento fue expresado. Y eso que fue expresado fue hecho realidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros decimos que es una expresión y un deseo de Dios, para nosotros es una ley. Es la ley de Dios, la ley de vida. Por eso es que el pez no desea vivir fuera del agua, porque Dios puso una ley en él de vivir debajo del agua. Porque si él deseara algo distinto, eso lo mataría. Nosotros tenemos que ser perfeccionados hasta el punto de experimentar el deseo de Dios en nuestras vidas y saber experimentarlo, que es agradable y es perfecto. Esto era lo que el Señor quería que yo hiciera. Ahora lo he hecho y yo me siento bien. Esto era lo que yo necesitaba. Porque la renuencia en nosotros es por causa de que el enemigo nos quiere engañar y nos quiere distraer. Pero luego que Dios en su gracia y por su amor nos lleva al punto de obediencia, entonces nosotros experimentamos su gracia y probamos y decimos, oye, esto es mejor que el pecado. Es una ley que está en nosotros y no podemos ser diferentes a lo que fuimos llamados a ser. Eso es lo que dice la Escritura, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no pensemos que lo que hay en este mundo es lo mejor, ni participemos en esas cosas, si son perjudiciales para nuestras vidas. Para que comprobéis, o sea, si no nos conformamos con eso, yo digo, Dios tiene algo mejor. El mundo me ofrece esto, pero eso no está bien. Eso es lo que el mundo me ofrece, pero Dios me ofrece algo mejor. Pero eso lo vamos a comprobar. Es no conformándonos, diciendo, hay algo mejor. Dios tiene algo mejor. Yo puedo decidir qué es lo mejor para mí, en base a lo que en parte el mundo ha influenciado en mí. Pero si yo dejo que Dios me dé lo que es conforme a su voluntad, voy a comprobar que es mejor de lo que el mundo ofrece. No conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios tiene algo mejor, es decir, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no podrá experimentar esto si usted no renuncia a la clase de vida de pecado que vive. Usted no va a poder experimentar esto si usted se ha conformado en su vida espiritual. No conforméis. Dios tiene algo mejor. Si Dios le ha dado algo y usted dice que eso es mejor, Dios tiene algo aún mejor que eso. Me refiero a que Dios siempre nos lleva a lo perfecto, de luz en luz. Si Dios le reveló algo a usted, no se conforme con eso. Dios le va a revelar después algo aún mayor, porque eso lo va a llevar a usted a perfección, a madurez, a una estatura plena de entendimiento. No conforméis. No piense usted, no debo pensar yo que lo que hay en el mundo es mejor que lo que Dios puede ofrecerme. Démosle la oportunidad a Dios, diciendo, yo sé que Dios tiene algo mejor. Y pidámoselo al Señor
descansemos en el Señor y esperemos que el Señor nos lo dé, y va a ver que es mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Esto es algo que usted y yo debemos experimentar en oración, en búsqueda. Hermano, yo les puedo explicar a usted que esto es mejor, pero usted va a decir, no, eso lo hice porque, o quizá usted no me va a creer simplemente. Pero si usted, que eso es lo que le estoy diciendo, no se guíe por lo que yo le digo. Busque al Señor en oración. Manténgase en oración, leyendo la palabra. Va a llegar un momento en que Dios se le va a revelar y le va a entender a usted qué es lo mejor. Me ha pasado, no estoy hablando por hablar, me ha pasado y he entendido qué es lo mejor, y yo le digo al Señor algo que al principio no estaba dispuesto a cedérselo. Ahora sí te lo entrego, Señor. Entiendo que lo que tú tienes es mejor para mí, pero démosle la oportunidad al Señor. No permitamos o no esperemos que el Señor nos lleve a una condición de sufrimiento y de sufrir las consecuencias para luego, ahora sí, experimentar lo mejor. No. Sepa usted que Dios tiene algo mejor para usted. Si hay algo que le frustra a usted, si hay algo por lo cual usted le preocupa, oye, ¿qué va a pasar? Yo quiero esto, aquello y lo otro. Dios tiene algo mejor para usted. Ya sea eso mismo, pero perfecto, o algo mejor que eso, otra cosa. Porque a veces uno dice, esto es lo que yo necesito, lo busco y lo tengo. Resulta ser que eso es para aflicción y ahora me estoy arrepintiendo. ¿Por qué deseé esto? ¿Por qué? Me arrepiento. Ahora uno ya quiere deshacerse de eso. Pero ya que uno vio que eso no era bueno para uno. No esperemos a llegar a ese punto. He visto personas que así, que se frustran y dicen, Señor, quiero esto, y se preocupa y se van de cabeza. Luego cuando se van de cabeza se estrellan. Y entonces dice, ay Dios, ¿por qué yo decidí esto? Démosle la oportunidad al Señor. Esperemos en el Señor y que Él nos lo dé. No lo esté buscando usted. Descanse en el Señor. Él tiene algo mejor. Quizá usted dice, no, esto es lo mejor. Dios tiene algo mejor, hermano y hermana. Pero solamente usted lo va a entender si busca al Señor de veras, si su actitud es correcta. Bueno, vamos a orar. Y tenga en cuenta esto. Debemos, porque esta es la hora en que debemos ocupar nuestro lugar y desempeñar nuestra función y manifestar un poder aún mayor. Pero para que esto pase, debemos morir a nosotros mismos y nuestros deseos para que estos no interfieran en la manera en que usted va a usar ese poder y no lo use de manera incorrecta. Si usted muere a sus deseos y son los deseos de Dios tomando ocasión en su vida, son los deseos de Dios en su vida y los suyos están muertos, entonces simplemente usted tendrá derecho a este poder. No que es el Espíritu Santo que usted va a recibir, no. Usted, si ya lo recibió, usted va ahora a recibir el permiso de Dios. Porque Jesús recibió el Espíritu Santo una vez. La segunda vez fue adopción. Dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A Él oigan ahora. Esa es la estatura, un varón perfecto. Ese es llegar a la plenitud de la estatura. Es llegar al lugar donde nos podemos encontrar con Dios. Pero quien nos va a llevar allá es el Espíritu Santo. Y quien nos va a hablar allá es el Espíritu Santo. Pero ahora en la manifestación, o sea, ahora es Dios hablándonos a nosotros y diciendo, ya, ahora sí, ya estás autorizado. Porque ya he visto que tú le has dado prioridad a mi espíritu en tu vida, tú has muerto a ti mismo y ahora mi espíritu gobierna tu vida y yo sé que tú no vas a hacer tu voluntad, entonces ahora todo lo que tú digas, eso será hecho. Hermanos y hermanas, eso es poderoso, pero para llegar a ese nivel debemos morir a nuestros deseos para que esto no interfiera con la voluntad de Dios y esto a su vez, si llega a interferir, puede ocasionar daños. Dios no va a permitir eso. Por lo tanto, si usted no muere, no puede ser apto. Está probando que usted no es apto.
Entonces, hagámoslo por las buenas. Y no tengamos luego la tabla en la cabeza y decir, oye, pero si yo lo hubiera hecho desde un principio. Si yo hubiera tomado decisión por el Señor desde un principio, desde mi juventud, no hubiera tenido tantos problemas en la vida y cosas que lamentarme. Porque esas cosas que sufrimos crean cicatrices en nosotros y esas son cosas que nos afectan de alguna u otra manera. Como Pablo se sentía de esto y decía, oye, o sea, de seguro esa era una de las cosas que de llevar a otros a la muerte, o sea, en este caso a verdaderos cristianos, cuando él estaba así en el error. De seguro esto lo mortificó. O sea, digo yo ahora hablando como humano. Y en este caso, bueno, el Señor le dijo, yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar. Le dijo a Ananías. Yo le voy a enseñar algo así, bueno, no recuerdo muy bien allí. O sea, él iba a enseñar realmente lo que era vivir por la causa del Señor y lo que se sufre por ello y entre otras cosas realmente. Pero bueno, en este caso, ya culminando, eso es lo que verdaderamente debemos preocuparnos. Es no por conocer los misterios de otros o los problemas de otros, no, enfóquese. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su labor? Su labor es muy importante, la necesitamos, yo la necesito. Porque sin usted, si usted es del cuerpo de Cristo, entonces sin usted el cuerpo está fallo aún. Y el cuerpo se duele por esta causa. Yo me duelo por eso porque yo soy parte de ese cuerpo. Por lo tanto, es un beneficio para mí el que usted ocupe su lugar. Encuentre su lugar y ocupe su lugar. Pero esto es muerte a sí mismo. Bueno, ya en este caso no quiero ser más redundante. Espero que el Señor sea lidiando en su vida y que Él se los revele lo que le estoy diciendo. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, es lo mejor, Señor, que nos ha tocado a nosotros. Saber, Señor, que nuestra suerte está en ti, nosotros somos de ti y Padre Celestial, tú tienes lo mejor para nosotros. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Padre Celestial, yo pude escuchar tu voz. Mis hermanos pudieron escuchar tu voz. Y quizás algunos que no han tomado decisión por ti pueden escuchar tu voz. Sé propicio en nuestras vidas, Señor. Según nuestra condición, Padre Celestial, sea tú lidiar con cada uno. Ya sea para el que no ha tomado decisión por ti, para que tome decisión por ti, sea lleno de tu espíritu. O ya sea para mí y para cada uno de nuestros hermanos, según nuestra condición, para que sea tu lidiar con nosotros. Porque yo puedo decir, no, como Pablo, no que yo lo haya alcanzado y ya haya llegado a la meta, pero quiero hacerlo bien porque yo sé que se sufre haciendo lo contrario para lo cual yo fui creado, para lo cual tú me llamaste. Por lo tanto, Padre Celestial, yo quiero pelear esa buena batalla de la fe, como yo creo que mis hermanos también quieren hacerlo. Pero para eso necesitamos tu ayuda y tu lidiar, Señor, porque a veces nos distraemos, Señor. Sea tu lidiar, inquietando nuestros corazones para que en todo tiempo, en nuestros pensamientos, esté, Padre Celestial, el agradarte, hacer tu voluntad, el conocerte más, porque de esta manera nos podemos conocer más a nosotros mismos. Padre Celestial, sea tu gracia manifestada, Señor, en nuestro favor. Padre Celestial, así te lo pedimos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Siga tu lidiar con nosotros. Siga tu palabra siendo expresada a través de nuestros hermanos que han de estar hablando tu palabra, Señor. Y que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros podamos crecer en ti, llegar a esa plenitud de entendimiento, Señor. Y llegar a esa etapa final para que por lo que fuimos creados
por fin llegue a cumplimiento y podamos decir como Jesús: consumado es. Todo para lo cual fuimos creados, todo para lo cual fuimos llamados, lo hemos cumplido a cabalidad. Y irnos, Señor, contigo a un mejor lugar. Padre Celestial, te pedimos que sea tu gracia con nosotros, porque, Padre Celestial, te necesitamos. Imparte sanidad, liberación, Señor. Ayuda al que está necesitado. Suple al que está, Padre Celestial, necesita de algo, Padre Celestial. Sea tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga. Bueno, les invitamos para el próximo servicio para que sigan escuchando la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.